Hola, nosotros somos el grupo número 3. Entonces, bueno, es muy curioso esta presentación porque pues también veníamos hablando un poco en el curso y en las sesiones como del museo y como las sensaciones y experiencias que se quieren conseguir ahí. Y entonces su autor hace mucho énfasis en como lo que para él es un museo y debería interpretarse. Entonces, como que para él hace referencia en cómo los espacios, como las galerías, los pasillos, difieren de lo que realmente es un museo y su experiencia. Entonces, prácticamente hace una unión entre, pues, cómo nosotros vivimos, o bueno, los visitantes viven en el museo y son los que le dan como la atmósfera al mismo y crean el espacio y no es el arquitecto en que como que define estos, como que prácticamente es la vivencia que generan las personas que recrean la atmósfera del lugar. Yo creo que esto también pasa y se puede relacionar un poco con el video que vimos, creo que fue hace 2 sesiones, del pabellón para la Serpentine Gallery, porque la arquitectura de la Serpentine Gallery se basa en eso, en los espacios activados por las personas, no tanto lo que incita la arquitectura formalmente como tal, sino cómo las personas interactúan con ese espacio y con esas condiciones que la arquitectura les está dando, pero los espacios se activan desde estas interacciones y desde estas como vivencias o experiencias de los usuarios, más que como el programa como está determinado. También, creo que también fue uno de los videos anteriores que estábamos hablando de los museos y cómo los objetos del museo, el arte, se tienen que complementar con la arquitectura. Y él en esta conferencia, él está hablando sobre los objetos y sobre cómo hay objetos sin hogar, homeless objects, que no tienen contexto, que la gente que los creó se murieron, que todo alrededor de ellos cambió, pero siguen siendo unas obras de arte, pero no tienen hogar, y el objetivo del museo es crear un hogar para esos objetos, darles un contexto a esos objetos. Y también se me hace muy interesante cómo hay tantos puntos importantes, puntos claves para hacer el museo, y todos se convencen en lo que él está hablando. Sí, Sí, yo creo que es súper interesante el hecho de que como que plantee esta relación recíproca entre el museo y los objetos y cómo el museo se beneficia en cierta parte por tener o como por albergar o por darles hogar a estos objetos, pero también cómo el objeto se beneficia del museo para ser este escenario pues como de contemplación y de admiración y cómo la atmósfera eh, pues se va modificando a partir de estos elementos que cambian sustancialmente tanto el lugar como la atmósfera, que creo que es uno de los temas que también plantea en este video de la diferencia como entre lo tangible y lo intangible y qué es el lugar versus qué es la atmósfera. Entonces, creo que parte de esa atmósfera se ve beneficiada por ciertos factores como lo pueden ser los objetos. sí, cuando le preguntan, por ejemplo, ya al final, de que la diferencia entre espacio y lugar, entonces prácticamente es ahí lo que comentas, donde él dice que el lugar es como ese espacio donde se diseña, que se tiene en cuenta la topografía y su contexto como ahí encima, pero el espacio es como, no se diseña, sino que se da ya con la vivencia, como que la atmósfera y cuando se evoca como esos recuerdos y esas sensaciones que producen otros lugares, pero se ven reflejados también en este espacio, entonces como que es como algo similar cuando él decía de la perilla y cuando esa perilla metálica y abría hacia el patio de la tía, creo. Entonces es como eso mismo, que prácticamente el espacio lo crean las sensaciones y la atmósfera que nos traen a nosotros, que de alguna u otra forma siempre el diseño y la forma y pues trae como esos recuerdos a la mente para crear esas sensaciones, pero eso es lo importante, como crear el espacio para que la vivencia sea diferente y sea como una experiencia personal, como que él hace mucho énfasis en que los museos tienen como que tener como esa experiencia personal y no se debe indicar un recorrido, sino que deben ser las personas las que deciden hacia dónde ir, porque pues al fin y al cabo es para ellos y para su relación con los objetos que se hace y como el conocer la historia que se está retratando para,
para hacer la experiencia total y la atmósfera del museo. Sí, él hablaba sobre sus recorridos que tú mencionaste, de que a él no le gustaba algo tan estricto, que le gustaba mejor ir descubriendo el museo, y también hablaba sobre un poco sobre una crítica a los museos de este momento, que son como solo uno va, uno lee la descripción y ya, y no tiene tiempo de contemplar las cosas. También se me hizo un poco curioso también en esa crítica de la que está hablando, de que un museo debería ser un espacio para todo el mundo, no debería ser un espacio para la gente que tiene, que está en la Para el académico. universidad, eso, para la academia, que el museo debe ser algo para todos, porque al final los objetos que están ahí son de todos, son históricos. Entonces también se me hizo muy interesante cómo eso también es un punto de la atmósfera del lugar, como que eso también se tiene que tener en cuenta en el museo. Claro, y yo creo que, por ejemplo, todos estos tours y como recorridos que hay en los museos, o sea, si uno va a cualquier museo, encuentras como estos recorridos que, pues, como que más o menos te indican a ti las instrucciones que tienes que seguir para recorrer el espacio, que esto está ligado como a los pensamientos y las demandas como de la sociedad contemporánea, pero yo creo que sí tiene mucha razón en que la experiencia debería ser desde el descubrimiento personal de los intereses de cada usuario y no guiado o ya completamente como siguiendo una metodología.